Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos. Señor, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, porque el día de hoy ha sido maravilloso, Señor, conforme a tu misericordia y conforme a tu voluntad. Gracias por todas las situaciones en las que nos pones, Señor, porque sabemos que es para nuestro crecimiento espiritual. Te pedimos asimismo por todos nuestros escuchas, Señor, que los bendigas grandemente, que multipliques el pan de su casa, Señor, que nunca les falte agua, que siempre estén gozosos de saber que tienen al Rey de Reyes de su lado. Te agradecemos también, Señor, por las bendiciones que derramaste sobre nosotros, por cuidarnos en cada paso que dimos y sobre todo, Señor, porque nos has llevado con bien con nuestros seres amados, a los cuales también tuviste bajo tu cuidado. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Muy buenas noches, señores. ¿Cómo están? Bienvenidos. Ya estamos aquí de nueva cuenta y vamos a iniciar con la lectura. Ayer leímos el Salmo número 78, uno de los más larguitos, pero si creen que es el más largo, bueno, todavía no nos llegamos a los que de verdad son largos, ¿no? Por ejemplo, el 119. Pero vamos, bueno, vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión iniciamos con el Salmo número 79 y escrito está: Lamento por la destrucción de Jerusalén, Salmo de Asaf. Oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros, dieron los cuerpos de tus siervos por comida, a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén, y no hubo quien los enterrara. Somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores. ¿Hasta cuándo, oh Señor, estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre, porque han consumido a Jacob y su morada han asolado. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. ¿Por qué dirán las gentes, ¿dónde está su Dios? Sea notoria en las gentes delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Llegue delante de ti el gemido de los presos, conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte, y devuelve a nuestros vecinos en su seno 7 tantos. De su infamia con que te han deshonrado, oh Señor, y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. Salmo número 80, escrito está: Súplica por la restauración al músico principal sobre lirios, testimonio, Salmo de Asaf. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece, despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos, oh Dios, restáuranos, a resplandecer tu rostro y seremos salvos. Señor Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos, y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y las plantaste. Limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra, y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar, y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés, y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada a fuego está, asolada, perezcan por la reprensión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti, vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Señor Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Salmo número 81, escrito está: Bondad de Dios y perversidad de Israel. Al músico principal sobre Gitit, Salmo de Asaf. Canten con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob aclamen con júbilo. Entonen canción y tañan el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Toquen la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Lo constituyó como testimonio en José, cuando salió por la tierra de Egipto. Oí lenguaje que no entendía,
Aparté su hombro de debajo de la carga. Sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriba. Selah. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyes, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy el Señor tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen al Señor se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. Con eso terminamos la lectura correspondiente del día de hoy, martes, del libro de Salmos. Ayer leímos el Salmo número 78, y si se dieron cuenta, es una historia de el éxodo de Israel, aunque no está en orden, porque primero empezamos toda la travesía de Egipto, después en el Salmo nos muestran lo que pasó Egipto con las 10 plagas, y al final la época desde los jueces hasta David. En muy resumidas cuentas, es lo que Asaf nos muestra en su salmo, de cómo Dios los había sustentado en el desierto, pero aún así le voltearon la espalda, de cómo Dios les había mostrado grandes maravillas y había hecho grandes maravillas en medio del pueblo, porque al mandar las 10 plagas sobre el pueblo de Egipto, bienvenida Almita, y después vemos ahí una pequeña historia desde los jueces hasta el tiempo de David. Si le ponen atención, se van a dar cuenta que habla de eso el Salmo 78, una pequeña historia del éxodo de Israel. Ajá, aunque no está en orden, sí lo podemos apreciar conforme a lo que llevamos leído en este tiempo de la palabra. También ayer comenzamos con la lectura del libro de Romanos. El libro de Romanos y el libro de Hebreos son muy, muy difíciles de entender por la enorme cantidad de teología, por así decirlo, que tienen ellos. De hecho, muchos autores consideran la obra cumbre de Pablo, la carta a los romanos, por la increíble cantidad de información que tiene acerca de Dios y de la vida cristiana, así como de la salvación y de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Toca todos esos temas y aunque los toca brevemente, los explica muy bien. La bronca es cuando queremos interpretar lo que dice la palabra sin de verdad pedirle ayuda al Espíritu Santo para que nos dé esa claridad que necesitamos para entenderla. Y por eso muchas veces se saca de contexto lo que dice la carta a los romanos. Tan solo ayer, Pablo inicia su carta con cuatro cosas que lo caracterizaban a él. Primero, que había sido comprado como esclavo de Jesucristo. De hecho, por ahí me dejaron de tarea de decir cómo disfruto, bueno, cómo vivo la libertad en Cristo. Realmente, cuando estudiamos la palabra de Dios y leemos la Biblia, cuando vemos la palabra siervo inserta en las cartas de Pablo y en los evangelios, le ponen siervo, pero en realidad en el idioma original, en el griego koine, le ponen esclavo. ¿Por qué? Porque nosotros pasamos de ser esclavos del pecado a ser esclavos de Jesucristo. Pero es una esclavitud que te va a conducir a bien, ¿no? Recuerdan que en el Antiguo Testamento leímos que cuando un esclavo estaba tan a gusto con su amo y que pasaban los 7 años de remisión que tenía que trabajarle a su dueño, el esclavo podía, como se la pasaba tan a todo dar con su amo y el amo lo trataba tan bien y además lo quería, el esclavo delante del pueblo pedía que se le perforara la oreja como señal de que él ya le pertenecía por siempre a su amo. Eh, Aquí con el Señor Jesucristo, bueno, pues no es necesario que nos pongamos aretitos, ¿no? Para declarar que nosotros somos esclavos de Cristo y queremos serlo por toda la eternidad, porque es una esclavitud maravillosa, es una esclavitud que nos libra de la esclavitud del pecado, de la muerte, del pecado, de las enfermedades, de todas las cosas que teníamos mal en nuestra vida. Después Pablo menciona que había sido llamado. Y si se acuerdan, cuando dice llamado, ¿dónde fue llamado Pablo? Lo dice en el libro de Hechos. Cuando iba en el camino hacia Damasco a capturar a más cristianos, se cayó 2 veces y después se quedó ciego 3 días. Bueno, por ahí lo vamos a leer más adelante.
Ah, no, sí, ya lo leímos en Corintios cuando dice que conoce a un hombre que no sabe si en el espíritu o en el cuerpo. Fue llevado al tercer cielo donde habita Dios. Pablo está hablando en tercera persona porque se refiere a él. Vuélvanlo a leer para que se den cuenta. Después Pablo dice que fue llamado a ser apóstol. Que la palabra apóstol en el griego koine es apostolae, que significa mensajero, enviado. En el sentido técnico de la palabra, todos seríamos apóstoles porque todos tenemos la obligación de llevar el evangelio. Sin embargo, aquí Pablo se llama apóstol porque es un emisario especial del Señor Jesús, como lo fueron sus otros 11, bueno, sus otros 12 apóstoles. Ajá. No es algo, realmente, a mí en lo personal, no me agrada que muchos hombres se llamen apóstoles. ¿Por qué? Porque vimos las peripecias que pasó Pablo al ser llamado como apóstol. Lo leímos en los últimos capítulos de la segunda carta a los Corintios. Y ahora vemos que los apóstoles, pues luego la gran mayoría de ellos, si no es que todos, traen carros últimos modelo, aviones, trajecitos hechos a mano. Realmente no creo que hayan leído lo que significa ser un apóstol, ¿no? Y un apóstol, tan solo el hecho de que ellos fueron llamados directamente por Jesucristo. Pero bueno, ese será tema de otra situación. Y después Pablo dice que es separado. ¿Separado para qué? Separado para llevar el evangelio a los gentiles. Estamos viendo que Pablo se nombra con 4 características: que fue comprado, que fue llamado a ser apóstol y que fue separado para llevar el evangelio. De la misma manera, cada uno de nosotros como creyentes deberíamos de tener esas características, ¿no? Ya fuimos redimidos del pecado por el sacrificio de Cristo. Somos comprados de la esclavitud del pecado a la esclavitud de la vida en Cristo. Fuimos llamados en algún, bueno, no en algún momento, en varios momentos Jesucristo, nuestro Señor Dios, nos estuvo llamando en mucho tiempo y fue cuando respondimos a ese llamado para que pudiéramos entregarnos a Él, llamados a ser emisarios especiales del Señor Jesús, llamados a compartir el Evangelio de Jesucristo y separados, no solamente separados del mundo para ser separados para Dios, sino para llevar el Evangelio a todas las personas y todas las personas lo necesitan. De hecho, en el versículo 6, Pablo llama a los creyentes, llama a los creyentes en su carta llamados de Jesucristo. ¿Por qué dice llamados de Jesucristo? Porque esa es una indicación clara que nos da a entender que siempre fue, es y será Dios el que toma la iniciativa para la salvación de cada uno. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada para ganar nuestra salvación ni el llamado a pertenecer a Dios, sino que es Dios en su gran amor y misericordia el que nos llama a ser llamados de Jesucristo. Él es el que nos llama, Él es el que prácticamente hace todo. Ajá, para ser escogidos, justificados, santificados y predestinados. Bueno, no es ese orden, pero esas son las cosas que vamos a leer en el capítulo 8 de Romanos. Y en el versículo 7, Pablo llama a los creyentes llamados a ser santos, los que fueron separados, apartados para ser redimidos por el sacrificio de Cristo. Eh, a veces todavía conozco personas que tienen la confusión de cuando son llamados a ser santos. Ellos piensan que van a llevar una vida pura, una vida sin mácula, una vida sin pecado. Realmente ese es el ideal, ¿no? Recuerden que nosotros tenemos que llegar a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. Sin embargo, en este mundo caído va a ser muy difícil que dejemos de pecar. La gran diferencia es que nuestro corazón siempre debe de estar con Dios. Pongan atención a las lecturas de primera y segunda de Samuel, cuando David es bueno, desde Samuel hasta Crónicas, y pongan atención que David fue tan amado por Dios porque su corazón nunca se apartó de él, aún y los pecadotes que cometió. Entonces también nosotros no podemos, quien les diga que no peca, está haciendo a Dios mentiroso. Ni siquiera él es mentiroso, está haciendo a Dios mentiroso. Lean Tito para que se den cuenta de eso. Ya llegaremos a la carta a Tito. Pero bueno, entonces, aunque nosotros podamos pecar o pequemos, sabemos que Jesucristo ya pagó el precio por nuestra redención y la gran diferencia es que nos pesa el pecado, nos duele el pecado y sobre todo tratamos de evitarlo en todo sentido y si lo cometemos nos arrepentimos para no volverlo a hacer. Esa es la gran diferencia a las personas que viven en el mundo, los que son esclavos del mundo, a los que nos hemos convertido en esclavos de Cristo. Vamos a comenzar con la lectura.
Y aquí viene una de las declaraciones también más grandes que puede haber en la palabra de Dios. Luego comenzando, leemos el capítulo 1 de la carta a los Romanos, versículos 16 al 32, y empezamos con este que todos nos deberíamos de saber de memoria. El poder del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La culpabilidad del hombre, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que la practican. ¡Wow! Mañana esperemos en Dios que nos permita explicar esta parte. Solamente quiero que se vayan con esto. Estamos viviendo en un mundo caído, claro. Está gobernado por Satanás. Sin embargo, nosotros como discípulos de Cristo, como seguidores de Cristo, como comprados por Jesucristo, tenemos la obligación, no la necesidad, no el si quiero, la obligación de combatir todos los males que están en este mundo. Nos están atacando ya, nos dicen necios, nos dicen aleluyos, nos dicen hipócritas, nos dicen que traemos doctrina de odio y nos van a decir muchas cosas peores más. ¿Por qué? Porque estamos poniendo de evidencia el pecado del mundo. Por eso les decía yo que viene una lucha y una lucha terrible. ¿Por qué? Porque si antes todo lo que está pasando en este momento, antes como que estaba reservado o escondido, ahora pareciera ser que nosotros que creemos en Dios, como dice Pablo, somos los dignos de ser muertos, ejecutados en público por nuestra manera de pensar, y todos los males que se están cometiendo en la tierra son permitidos. De hecho, vemos que se permiten cosas que son contra naturaleza, ya ni siquiera contra Dios, contra la biología, ¿no? Contra la ciencia misma. Ellos que aman tanto a la ciencia, estamos viendo que van contra la ciencia y sin embargo aplauden las cosas que se están haciendo. Hombres que se creen perros, hombres que se creen árboles, hombres que se creen mujeres, mujeres que se creen hombres. Eh, eh, Son tantas aberraciones y nos condenan porque decimos que no soportamos sus actitudes. La verdad es que no soportamos homosexuales, no soportamos ladrones, no soportamos mentirosos, no soportamos borrachos, no soportamos drogadictos, no soportamos en el sentido de soportar el pecado. Entonces no nos pueden tachar de intolerantes cuando en la realidad es que estamos mostrando el pecado al mundo y no solo contra una sola persona,
sino contra un grupo extenso de pecado. Tan solo aquí en el capítulo que leímos hoy, en la parte final, si contamos nada más del versículo, déjenme ver, del versículo 29 al 32, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 pecados que nos está mostrando Pablo. Lo malo es que ahí Pablo nos está enseñando que no solamente los que practican esos pecados son dignos de muerte, si nosotros que lo consentimos, también Pablo dice que somos dignos de muerte. Esperemos en Dios que podamos explicar con esto con más tranquilidad mañana. Señor, gracias, gracias por la lectura del día de hoy, porque nos das la fuerza para seguir adelante. Te pedimos que tu bendición, Señor, tu protección, tu provisión no nos abandone nunca. Asimismo, que nos bendigas a todos y cada uno de nosotros, que en el hueco de tu mano nos tengas cuidado, Señor, que nos des la ciencia, la sabiduría y el conocimiento de lo alto para enfrentar el pecado de este mundo, Señor, que nos paremos como fortaleza tuya, Señor, que nos paremos como bastiones, como atalayas delante delante de ti, Señor, para detener todos los ataques a los que está sujeta nuestra familia, nuestros hijos, la juventud, Señor, todos los niños que están siendo atacados de manera increíble y brutal, que nosotros como padres y como cristianos nos paremos a defender y atacar todo argumento que se levanta en contra del conocimiento del Hijo de Dios. Danos esa fuerza, Señor, y esa valentía en el corazón para seguir adelante con esta empresa a la que hemos sido llamados, y danos la fuerza para soportar todo lo que venga, en el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús. Bendito sea por siempre y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, señores. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.